Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 11, denominada Caída y Buena Noticia, los nombres de Jesús. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Caída y la Buena Noticia. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea es, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas, pero ningún ser humano se escapa del pecado. La segunda idea es, el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes. Y la tercera idea, el ser humano, aunque cayó en el pecado, no fue ni será jamás abandonado por Dios. Un resumen del texto analizado es el siguiente. Comienza hablando sobre cómo, a pesar de que Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas, nadie se puede escapar de la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza y sobre todo de la cuestión del mal moral. En el primer apartado se comenta que la realidad del pecado siempre ha estado presente durante toda la historia del hombre. Además se explica que precisamente la realidad del pecado, sobre todo el pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina, siendo por ello es esencial, pues sin el conocimiento que nos da de Dios no se puede reconocer de manera clara el pecado. Por lo anterior se comprende que solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende realmente que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Se destaca también lo esencial que resulta la revelación en nuestras vidas, pues nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahora bien, un punto a señalar es la caída de los ángeles. En este apartado se nos explica que aunque hubo una elección desobediente de nuestros primeros padres, detrás de ellos se halla una voz seductora la cual es opuesta a Dios. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser lleno de envidia un ángel caído llamado comúnmente Satán o Diablo. Este ser, junto con sus acompañantes los demonios, aunque primero fueron ángeles buenos creados por Dios, luego se hacen a sí mismos malos. Posteriormente se retoma más a fondo el tema del pecado original, aclarando que puesto que Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Por ello la clara y continua y expresa provisión que Dios hizo al hombre con respecto a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. En este punto se aclara que aquello que precisamente dicho árbol evoca simbólicamente es el límite infranqueable que el hombre como criatura de Dios debe reconocer libremente y respetar con confianza. Lo anterior permite entender que cuando el hombre fue tentado por el diablo al comer de dicho fruto, en consecuencia dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y además, al abusar de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios, lo cual causó también que en adelante todo pecado fuera una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Este pecado mostró claramente que el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Con respecto a lo anterior se comprende el por qué Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original, además la razón por la que la armonía en la que se encontraban queda destruida y la creación termina sometida a la servidumbre de la corrupción. Se presentan también otras consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, las cuales según la Iglesia son la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte. Pero se presenta la interrogante, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? La respuesta es, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre, es decir, por la unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Cabe aclarar que a pesar de que el pecado original sí es la privación de la santidad y de la justicia originales, la naturaleza humana no está totalmente corrompida. De hecho, se afirma que es mediante el bautismo que se borrará el pecado original y que se devuelve al hombre a Dios. Sin embargo, las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persistirán llamándolo por ello al combate espiritual. Un punto muy importante que se destaca es que aunque el ser humano cayó en el pecado, este no fue ni será jamás abandonado por Dios. Al final se concluye que Dios no impidió que el primer hombre pecara, porque permite siempre que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. El segundo texto es del Evangelio y se titula Evangelio según San Marcos capítulo 8. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea refleja lo milagroso y compasivo que es Jesús con aquellos que no tienen de comer al multiplicar su alimento hasta saciarlos. La segunda idea presenta la enemistad persistente entre los fariseos y Jesús, quienes para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. La tercera idea aclara que para seguir a Jesucristo es necesario negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirlo. Un resumen del texto es el siguiente. En este capítulo se hace énfasis nuevamente en lo milagroso, compasivo y misericordioso que es Jesús, pues logró una vez más darle de comer, en este caso aproximadamente 4,000 personas que lo habían estado siguiendo. A pesar de encontrarse en un despoblado y de contar con tan solo 7 panes y unos cuantos peces, Jesús multiplicó el alimento, diciendo antes la acción de gracias y pronunciando sobre ellos la bendición, permitiendo finalmente que toda la gente quedara totalmente saciada.
Posteriormente, junto con sus discípulos, continuaron su recorrido llegando a la región de Dalmanuta. En este punto se encontró Jesucristo con los fariseos, los cuales se pusieron a discutir con él como era de costumbre. En este caso quisieron estos ponerlo a prueba al pedirle un signo del cielo. Sin embargo, Jesús se negó a ello y, decepcionado de esa generación, se alejó de ahí, embarcando nuevamente y llegando ahora a la otra orilla. Durante esta travesía los discípulos estaban preocupados porque se habían olvidado de llevar provisión de alimento para el viaje, por lo que no tenían más que un pan en la barca para todos. Ante tal preocupación y discusiones que se suscitaban, Jesús los exhorta diciéndoles cómo podía ser posible que estuvieran preocupados por el pan después de que lo habían visto multiplicar ya en 2 ocasiones unos pocos panes para dar de comer a miles de personas. Posteriormente, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo y lo sanó. Luego Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo, y fue en este punto en el que Jesús les pregunta a sus discípulos quién dice la gente que era él. A ello responden que unos piensan que es Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Enseguida Jesús les pregunta quién es él para ellos, sus discípulos, a lo que Pedro responde el Mesías. Finalmente Jesús instruye a sus discípulos al anunciarles su muerte, diciéndoles por ello que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por todos, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Jesús también a su vez llama a la gente y a sus discípulos y proclama qué significa realmente ser su seguidor, es decir, su discípulo. Aclara que si van a seguirlo deben entender el camino de la cruz y deben oír atentamente este mensaje para que puedan seguir voluntariamente y con gozo el camino que el Señor les ha trazado. Deben negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Se recalca además que el que pierda su vida por Jesús y por el Evangelio será el realmente salvo, y que si alguien se llegara a avergonzar de él y de sus palabras, entonces inevitablemente Jesús mismo también se avergonzará de aquel cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Muchas gracias por su atención y hasta luego.